Este es uno de los bombardeos de Israel sobre el Líbano. Dice el gobierno de Netanyahu que son objetivos terroristas y ataques quirúrgicos, aunque las imágenes que llegan desde el Líbano cuentan otra cosa. Zonas residenciales destruidas. Hay al menos ya más de 558 muertos y más de 1.800 heridos y centenares o decenas de miles de personas desplazadas desde el sur del país huyendo de los bombardeos hacia el norte. نحن صار ضرب ركبنا السيارة وضلينا جايين وما بنعرف شيء ورانا ايش فيه والله ما بنعرف. وين رايحين هلا؟ رايحين على بيروت. وانطروني رايح وصل عائلتي وجاي ومن مصر من الله وكرمتنا من الله الشهادة. يعطيكم العافية. بإذن الله بنرجع بخيرنا إن شاء الله بنرجع. قولوا لنتنياهو بنرجع. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa, los que nos seguís desde el canal de televisión de Televisiones Conectadas del País, desde la propia web del periódico, desde Cadena Ser, desde el HuffPost. A partir de ahora y los próximos minutos estaremos muy pendientes de este territorio del Líbano. Esta es imagen en directo de lo que está sucediendo ahora mismo allí, en Líbano, la misma semana, el mismo día en el que comienza la Asamblea General de Naciones Unidas con la que empezábamos la cabecera de este programa. El año pasado hablábamos en Naciones Unidas de una guerra, la de Ucrania. Este año ya tenemos dos, Ucrania y Gaza. Carmen Rengel es corresponsal en Bruselas del HuffPost, durante muchos años fue también corresponsal en Oriente Medio, y Luz Gómez es catedrática de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a los dos. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, enseguida hablamos con vosotras, pero antes vamos a irnos sobre el terreno porque estábamos hablando hace un rato con Luis de Vega, uno de los corresponsales del diario El País en Líbano, y le preguntábamos cuál era la situación allí, qué es lo que temía la gente sobre el terreno. Esto es lo que nos contaba. La incógnita que flota en la región ante la actual coyuntura es si después de estos 11 meses, desde el 7 de octubre pasado que comenzó la guerra, si no va a dar el salto a lo que aquí califican una guerra total. La estrategia es echándolos para atrás algunos kilómetros de la frontera, es evitar lo que ellos dicen que Hezbollah intente hacer algo así como lo que hizo Hamás de octubre, y al mismo tiempo evitar el creciente lanzamiento de proyectiles antitanque que el ejército insiste en que están empleando no para golpear infraestructuras del ejército israelí, sino para tratar de alcanzar zonas habitadas por civiles. Le preguntamos también a Luis ¿qué esperanza hay en que la comunidad internacional pueda hacer algo en una semana en la que todos los países se están reuniendo en Naciones Unidas? Y esto es lo que nos decía. Uno realista, es complicado ser a la vez optimista, y hay que recordar que estamos en una zona que prácticamente desde el año 48, cuando se creó el Estado de Israel por Naciones Unidas, aquí no se ha vivido en paz. La actual guerra no es una excepción. Sigue insistiendo en que ataca a Israel en solidaridad por lo que las tropas de Israel están haciendo en la Franja de Gaza. Es decir, desde el 7 de octubre han muerto más de 41.000 gazatíes, y no solo Hezbollah. Hay un frente que Israel señala que está encabezado por el régimen de los ayatolás desde Teherán, que lo conforman también el propio Hamás, Hezbollah y la guerrilla hutí desde Yemen. Junto a esos frentes, Israel también está afrontando una dura batalla en Cisjordania. Es decir, en el corto plazo es excesivo pensar que la Asamblea de la ONU vaya a decidir algo, porque en cualquier caso aquí la gente tiene muy presente que las palabras son palabras, las pronuncie quien las pronuncie, y aquí lo que imperan son los hechos. Luz Gómez, ¿qué busca Netanyahu extendiendo el conflicto ahora mismo en el Líbano de una forma, con una estrategia que se parece mucho a la que ha estado operando en Gaza? Pues Netanyahu está buscando diversificar los frentes para completar su proyecto, que nos lo dijo claramente el año pasado en Naciones Unidas cuando acudió,
y mostró un mapa que iba del río Jordán al mar Mediterráneo, diciendo que eso era Israel y que su gran proyecto era completar lo que no se había cumplido desde el 48 en la Nakba, cuando se crea el Estado de Israel. Así que ahora estamos viendo que un nuevo frente que se suma al de Gaza, pero que también se suma al de Cisjordania, donde los colonos están haciendo una parte de este trabajo de atemorización y de ataques a la población que les lleva a moverse y a limpiar étnicamente el territorio. Y el paso que está dando el Líbano es un intento de provocación claro para que la guerra sea una guerra abierta y total, que es lo que a él le conviene. Escuchábamos hace unos minutos esta mañana al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendiendo esta campaña. Lo hacía así. אני רוצה להעביר את מדיניות ישראל. אנחנו לא מחכים לאיום, אנחנו מקדימים אותו. בכל מקום, בכל זירה, בכל עת. אנחנו מחסלים בכירים, מחסלים מחבלים, מחסלים טילים, ועוד ידנו נטויה. מי שמנסה לפגוע בנו, אנחנו פוגעים בו וביתר שאת. אני הבטחתי שאנחנו נשנה את מאזן הביטחוני, מאזן הכוחות בצפון. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו משמידים אלפי טילים ורקטות שמכוונים לערי ישראל ולאזרחי ישראל. אנחנו עומדים בפני ימים מורכבים, ואני מבקש מכם, אזרחי ישראל, שני דברים. ראשית, להישמע להנחיות פיקוד העורף, זה מציל חיים. ושנית, לעמוד יחד, בנחישות, באחריות, וכמובן גם באורך רוח. יחד נעמוד איתן, יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד ננצח. Bueno, hablamos al principio de este programa que hay más de 100.000 personas que se han tenido que desplazar desde el sur del Líbano hacia el norte huyendo de los bombardeos, pero lo cierto es que también hay decenas de miles de israelíes, unos 60.000, que están huyendo también del norte del país, y hemos vuelto a ver estas imágenes del escudo antimisiles israelí frente a los cohetes que está lanzando Hezbollah. A pesar de eso, Carmen, la última encuesta, creo que publicada por el diario Haaretz hoy, volvía a decir que si hubiese elecciones hoy, Benjamin Netanyahu sería el más votado. ¿Dónde encuentra Netanyahu tanto apoyo dentro de Israel? Ahora mismo el apoyo lo encuentra fundamentalmente en sus socios de gobierno. Los ultranacionalistas y los religiosos quieren esta guerra y le han dicho que vaya adelante. Es el mayor apoyo. Mientras él pueda mantenerse en el gobierno y le conserve de que sus intereses personales, sus procedimientos judiciales por corrupción no vayan adelante, eso a él le garantiza estar ahí, y es una fuerza enorme. Estamos a pocos días del aniversario de Gaza. Estamos desviando la atención cuando sigue habiendo más de 100 muertos diarios en la franja, escuelas que son bombardeadas 3 veces en 72 horas. Entonces, claro que hay 60.000 ciudadanos civiles inocentes que no tienen por qué estar fuera de sus casas en el norte, pero también es cierto que estamos teniendo datos. Acaba de dar el Ministerio libanés los datos. Estamos superando los 550 muertos, más de 50 de ellos son niños. Es un debate en el que parece que se estaba analizando el conflicto como siempre. Parece que Oriente Medio siempre es el avispero, siempre es en el que hay víctimas. No, cada víctima cuenta. En el caso de Israel, a Netanyahu le va muy bien en este momento, no hay otra opción, la oposición incluso se ha alineado con él porque Hezbollah es obviamente un enemigo a batir desde hace décadas, es un objetivo que une a la gente, también supone debilitar a Irán porque es uno de sus grandes aliados. Entonces, todo el mundo quiere que sus vecinos regresen. Claro, ¿cómo no van a querer que el ejército pueda limpiar en parte la frontera y que sus convecinos, sus conciudadanos puedan regresar? El problema es a qué coste y quién lo va a pagar, que en este caso, por las cifras que vamos teniendo sobre la mesa, los datos son claramente que lo paga la población libanesa en este caso. Por aportar un poco de contexto, vamos a ver un poco en el mapa de qué país estamos hablando y cuál es la zona de conflicto a la que nos estamos refiriendo más directamente. Junto a Israel, que está colocado en rojo, están estas zonas en las que se están produciendo ahora mismo ataques: Cisjordania, la franja de Gaza, esa franja tan pequeña pero que lleva tantos meses, un año ya prácticamente de acoso israelí, y el Líbano, que está justo en el norte de Israel, y luego países de influencia o que tienen mucha importancia en cuanto a la crisis, en toda esta crisis, que podrían ser Egipto por un lado, Siria, Irán por supuesto. Por eso, cuando hablamos de guerra total, Luz, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que puede pasar si las cosas no mejoran en los próximos días o en las próximas semanas? Bueno, quizá la guerra total que
que Netanyahu tiene en mente no es exactamente una guerra territorial, sino convertir el Líbano precisamente en el campo de batalla de todas estas fuerzas que en el mapa aparecían, que más bien tienen también que sumarse las de Irak y las del Yemen, y desviar la atención de lo que está sucediendo en este momento en el territorio palestino, en Gaza y Cisjordania, donde se está también llevando a cabo el proyecto de limpieza étnica que él tiene en mente. Cuando Netanyahu habla de pedir paciencia y apoyo y unidad a los israelíes, porque llegará el momento en el que vencerán, habrá que preguntarse cómo se quiere vencer y cómo se puede pensar en la supervivencia de un país rodeado de todos estos otros estados que vemos en el mapa, que como mínimo responderán al proyecto de guerra total que él tiene en mente. Es imposible, no hay, con una guerra generalizada no es posible ningún proyecto de futuro ni de paz. Así que creo que por más que sea la provocación que él tiene en la cabeza, no se llegará exactamente a una guerra estilo tradicional con tropas en el terreno, en todos estos estados interviniendo. Esto que está haciendo ahora mismo Israel, su ejército, el gobierno de Netanyahu, ya lo han hecho en otras ocasiones. El discurso de Netanyahu repite perfectamente los mantras que hemos oído tantas veces de que no hay civiles árabes, de que todos los edificios o las escuelas contienen milicianos o de Hamas o de Hezbollah o de lo que corresponda, de que hay que atacar primero para defenderse. Es una estrategia que viene teniendo Israel desde, como mínimo, digamos, el año 67, pero sobre todo en el Líbano desde el año 82. Agudizada ahora, y en lo que tenemos que insistir continuamente es en los civiles, son civiles víctimas en cualquier lugar, y no podemos tratarles como simples números que conviene mover, como hace Netanyahu, como si fueran hormigas de un lugar a otro. Estamos viendo imagen en directo del Líbano, con esas nubes de humo que vemos en el horizonte. No sabemos si nuevos bombardeos de Israel. Carmen, tú estás en Bruselas. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de lo que es la implicación internacional a través de Naciones Unidas, pero desde el punto de vista de la Unión Europea, ¿ves que esta nueva crisis o esta nueva vertiente de la guerra pueda provocar una reacción unitaria de la Unión Europea? De momento lo que veo es que la reacción es muy tibia. Unitaria, bueno, está hablando ahora mismo el que se supone que es el portavoz de la diplomacia comunitaria, que es Josep Borrell. Nadie más está levantando la voz. Lo demás que estamos viendo son algunos pronunciamientos limitados, nacionales, como por ejemplo algunos miembros del gobierno belga que están hablando también de crímenes incluso de guerra por parte de Israel. La respuesta tenemos que entender también que está muy condicionada porque se está en proceso de renovación de la Comisión Europea. No tenemos formalmente aprobada todo el equipo de comisarios, toda la diplomacia. Ahora tenemos incluso un nuevo comisario de seguridad en defensa que también creo que tendría algo que decir. Entonces estamos muy limitados a esas declaraciones que son muy sentidas, las que hace Borrell, que creo que su llamamiento al alto el fuego. Él además hace una cosa muy interesante y muy necesaria, que prácticamente todos los analistas coinciden en que si hay un alto el fuego en Gaza, puede haber mucha más tranquilidad en esta frontera. Porque Hezbollah, incluso las milicias yemeníes, también han dicho en muchas ocasiones que si hay un alto el fuego, ellos también van a cesar en sus agresiones a Israel. Entonces es una condición que te puede llevar de la mano a tener una mejora en esa frontera. Él está pidiendo el alto el fuego en Gaza y él está pidiendo el alto el fuego en esta frontera y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que son las que están ahora mismo fijando cómo está el territorio dividido y cómo debe estar en calma. Poco más. Se echa de menos una mayor implicación cuando las cifras de muertos están creciendo de una manera tan rápida en los últimos días, pero están con un gobierno de formación, con los comisarios pasando exámenes en las comisiones y en el Parlamento para ver si se consiguen llevar el voto necesario, y por ahora pues se espera un poquito más de empuje, a ver si en esta semana de actividad en la sede de Naciones Unidas escuchamos algo un poco distinto, pero por ahora bastante tibieza. ¿Tú cómo ves el futuro de la crisis, Luz? ¿Qué crees que es lo que puede pasar? Bueno, ante la situación cada día más complicada y con más muertos y más civiles implicados,
con distintos frentes abiertos es difícil hacer de pronósticos y futuro. Yo creo que es fundamental la presión internacional. Si no hay una presión de la Unión Europea y de Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, pero también de la Unión Europea sobre Israel, una presión que tiene que consistir en una presión no solo política, sino también una cuestión fundamental como el embargo de armas, como las sanciones por el incumplimiento del derecho internacional, con el corte del comercio, por ejemplo, con las colonias de los territorios ocupados, que además son los que están cometiendo los principales actos terroristas en Cisjordania. Si no hay una presión internacional, tanto a nivel institucional como a nivel social, que sí que la hay, civil, sí que la hay en este sentido, esto puede escalar hasta niveles imprevisibles. A Israel desde dentro no se le va a parar, no lo ha dicho Carmen, no hay una oposición interior que esté dispuesta a ponerle frente a Netanyahu. En tiempos de guerra eso nunca sucede, además, y menos a alguien como él, que es realmente un tirano. Y desde luego, si internacionalmente no se toman decisiones de sanciones y presiones directas sobre Israel, el futuro puede ser mucho peor y más aterrador de lo que estamos viendo. Luz Gómez, acompáñanos hasta el final del programa, volveremos a hablar contigo más tarde. Carmen Rangel, gracias por colaborar con nosotros de nuevo en este programa. Que tengáis un buen día. Bueno, la portavoz del Congreso libanés ha estado en Nueva York, está ya en Nueva York como parte de la delegación del país que va a asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas. Decía esto hace unos minutos. بعد تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واستهداف الكثير من المباني السكنية في معظم المناطق اللبنانية وتضرر القطاعات الاقتصادية وتهديد السكينة المجتمعية وخصوصا بعد أن طلبت الكثير من الدول من مواطنيها مغادرة لبنان. Bueno, pues esa es la declaración de la portavoz del Congreso de Líbano en Naciones Unidas en esta semana en la que comienza toda la actividad de la comunidad internacional con la apertura de esa Asamblea General de Naciones Unidas dentro de unas horas en la que Joe Biden pronunciará el último discurso como presidente de Estados Unidos en una asamblea que tiene como temas fundamentales eso, la guerra de Ucrania y la guerra en Gaza, con esta nueva vertiente en Líbano. Esto es lo que decía el ministro de Asuntos Exteriores sobre qué es lo que se puede hacer a partir de ahora en la región. Y hoy nos llegan noticias que nos consternan y que condenamos profundamente. En respuesta a unos hechos inaceptables como es el lanzamiento de cohetes por parte del Hezbollah, hoy se ha producido el mayor número de seres humanos muertos en Líbano en 30 años. Por lo tanto, condenamos los bombardeos que se están produciendo en estos momentos y que han causado centenares de muertos y más de 1.000 heridos. Bueno, decíamos al principio del programa, a esta hora en la que emitimos el programa son ya 558 víctimas mortales en Líbano y 1.800 heridos, al menos en la crisis del Líbano, con esa imagen en directo que estamos permanentemente viendo, atentos a qué es lo que pueda pasar si se producen nuevos bombardeos y esa amenaza que nos decía Luis de Vega y también Luis Gómez de que se pueda producir una guerra total. Uno de los temores que tiene fundamentalmente la población civil es que exista una invasión terrestre que provoque al final un conflicto mucho mayor dentro del Líbano, donde ya hay más de 100.000 personas desplazadas desde el sur del país hasta el norte intentando huir de los bombardeos que según el gobierno de Netanyahu son absolutamente quirúrgicos y centrados fundamentalmente en las milicias de Hezbollah, pero que lo cierto es que las imágenes que veíamos también al inicio del programa hablan de zonas residenciales destruidas y al menos eso, unos 558 muertos en el momento en el que se cumplen aproximadamente unas 48 horas desde el inicio de la ofensiva. Esa imagen de la playa del Líbano sobre la que hace unas horas caían las bombas y con la que seguiremos muy atentos a lo largo de este programa que se quiere centrar fundamentalmente en el esfuerzo que la comunidad internacional puede hacer en esta guerra y puede hacer también en la otra guerra que tenemos pendiente, la guerra de Ucrania. La Asamblea General de Naciones Unidas se reúne un año después de haber sido protagonista por la guerra de Ucrania y en esta ocasión añade otro conflicto global, el conflicto de Oriente Próximo con sus vertientes en Gaza, donde prácticamente dentro de unas semanas se van a cumplir un año de conflicto y con esta nueva vertiente de la guerra en el Líbano. Pablo Morán, decíamos que son dos guerras, no nos queremos olvidar de la otra, de la guerra de Ucrania, que también va a ser protagonista en Naciones Unidas con el presidente Volodymyr Zelensky presentando lo que él dice que va a ser su plan de victoria. ¿Tenemos algún dato
claro en qué consiste ese plan de victoria? En realidad conocemos poco, Carlos. Zelensky lo anunció hace un mes, lo anunció como un plan para poner fin a la guerra de Ucrania, admitiendo que eso solo se va a conseguir, en fin, por la vía del diálogo y la negociación, pero apostando también por llegar a ese momento en una posición de fuerza, y ahí es donde vincula su plan con la incursión terrestre de este verano en territorio ruso, en la región de Kursk. Pero en realidad tenemos muy pocos detalles de ese plan, nos falta mucho contenido. Sabemos que contempla propuestas económicas para la viabilidad financiera de Ucrania, también incluye compromisos internacionales con la seguridad de Ucrania, la espera de una futura integración dentro de la OTAN, que por supuesto Zelensky quiere acelerar al máximo, incluso su ambición es confirmarla el año que viene. El plan tiene un capítulo dedicado a la integridad territorial, pero en realidad, Carlos, sabemos poco más de él, de su contenido. El líder ucraniano lo mantiene casi en secreto porque quiere terminar de perfilarlo con sus aliados estadounidenses, con Biden, con los candidatos a la Casa Blanca, a los que, como decías, va a presentar este plan. Es cierto que más allá del contenido, yo creo que Zelensky quiere demostrar a los aliados que tiene un plan viable para el futuro inmediato de Ucrania y el devenir de la guerra, para que Occidente dé luz verde a su principal demanda en estos momentos, que es permitir el uso de armas de los aliados, las armas de largo alcance en suelo ruso. Como sabéis, hay muchas reservas con esto por el riesgo que entraña en abrir un conflicto abierto con Rusia, pero Zelensky está bastante empeñado en querer despejar esas dudas de sus socios y poder incrementar su capacidad militar en suelo enemigo pues cuanto antes, ¿no? Ya veremos si hay avances o no respecto a esto en los contactos que Zelensky va a mantener en Estados Unidos, pero desde luego quiere acelerarlo porque quiere que los aliados tomen decisiones ya este año, antes de que acabe 2024. Cree, textualmente lo dijo el domingo, que otoño va a ser el periodo en el que se decida el futuro de la guerra de Ucrania. La verdad es que es imposible saber si eso va a ser así, pero lo que percibe Zelensky también creo es cómo la atención internacional vuelve a enfocarse de nuevo a Oriente Próximo con la expansión de la guerra allí, y eso pues él cree que distrae de alguna forma al mundo de lo que son sus peticiones, sus necesidades para vencer al invasor que tiene metido en casa. Y desde luego, Carlos, por supuesto, le urge porque hay elecciones de noviembre en Estados Unidos y eso pues puede cambiarlo todo, claro. Mencionabas antes, Pablo, que se lo quiere presentar en esta semana americana en la que Zelensky va a participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero también se va a reunir con los líderes políticos y con los dos candidatos, con Harris y con Trump. ¿Qué diferencia puede haber, sabiendo que estamos haciendo un poco de prospección política, pero qué diferencia puede haber por lo que sabemos de lo que dice Trump y de lo que dice Harris, de lo que pueda pasar en Ucrania si gana Trump o si gana Harris? ¿Cambiaría la estrategia de Estados Unidos? ¿Hay señales que mandan distintas direcciones en cuanto a lo que sería la estrategia política de este país hacia Ucrania? Bueno, yo creo que como casi en todos los órdenes de las relaciones del mundo con Estados Unidos, desde luego probablemente todo daría un vuelco si gana Trump, ¿no? En particular en el tema de Ucrania, el candidato republicano, en fin, cuestiona la entrega de las armas a Kiev, apuesta por negociar ya la paz con Rusia cuanto antes, incluso cediendo a Putin los territorios ocupados a Ucrania. Así que esa es también una de las razones, Carlos, por las que en los últimos meses estamos viendo múltiples contactos y también compromisos para garantizar el apoyo militar, económico y diplomático a Ucrania a largo plazo. Ucrania llega a esta Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y a esas citas bilaterales que tienen Estados Unidos después de firmar acuerdos de apoyo a 10 años con sus aliados, incluida España. Bueno, es una forma yo creo que de salvar esa posible irrupción de Trump y también de enviarle a Putin un mensaje claro, y es el de que ese apoyo a Ucrania no se va a quebrar a corto o a medio plazo, ¿no? Y que Rusia va a seguir sufriendo las consecuencias de su invasión. Lo cierto es que hay que decir que Donald Trump asegura que convencerá a Putin de sentarse a negociar. Eso de momento no se ha conseguido, nadie lo ha conseguido. Y de partida, pues bueno, Moscú ya rechaza abiertamente ese plan de Zelensky que va a promover estos días en Estados Unidos. Pablo Morán, jefe internacional de la cadena SER, gracias. A ti, hasta luego.
Bueno, decíamos que esta es la última ONU de Joe Biden porque se despide como presidente de Estados Unidos al no repetir como candidato y ser Kamala Harris la que le puede suceder en el cargo si vencen los demócratas. Ese último discurso se producirá dentro de un par de horas cuando dé comienzo la Asamblea General. De forma tradicional, Brasil es el país que toma la palabra en primer lugar y después Estados Unidos el que continúa con esta Asamblea General de Naciones Unidas. Sara Canal está en Washington. Sara, ¿qué queda pendiente de la agenda de Biden? ¿Qué podemos esperar de un presidente como Joe Biden al que prácticamente le quedan 2 meses, menos de 2 meses para las elecciones y muy poco más hasta el 10 de enero para abandonar la Casa Blanca? ¿Y dónde estás tú? Creo que grandes objetivos, ¿no? Por un lado, quiere acabar el mandato con buen pie, quiere dejar un buen legado y luego también quiere evitar que Donald Trump regrese aquí a la Casa Blanca, ¿no? Eso es lo que le llevó en su día a meterse en política en 2019, a llegar aquí a la Casa Blanca y es también el motivo por el cual insistió en esa reelección. Ahora está intentando pues, apoyar a Kamala Harris, le hemos visto muy activo haciendo campaña. Entonces, ese discurso de hoy, que es muy esperado, hay mucha expectación, un poco tendrá ambos elementos, ¿no? Por un lado, ayer nos comentaban fuentes de la Casa Blanca que se espera que repase estos 4 años de mandato al frente de Estados Unidos en el contexto internacional. Él va a insistir en que América ha vuelto a ser fuerte tras su llegada y después de esos 4 años de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Así que, bueno, veremos qué da de sí ese discurso. Pero lo cierto en cuanto al logro diplomático, pues no lo tiene fácil, lo comentaba ahora Pablo, ¿no? La guerra en Ucrania continúa, no ha conseguido ese esperado alto el fuego, a pesar de que hace unas semanas se mostraba Joe Biden muy optimista. También la imagen de Estados Unidos ante la ONU ha empeorado con su compleja relación con Benjamin Netanyahu, con Israel. Recordemos que el año pasado, a estas alturas, el presidente Biden y Benjamin Netanyahu se reunieron en los márgenes de la cumbre. No había ocurrido aún el ataque de Hamás y estaban en un punto complicado, ¿no? Con Joe Biden siendo muy crítico con respecto a Israel por la reforma del sistema judicial. Así que, bueno, no ha logrado este tanto diplomático. Sí que ha intentado, por ejemplo, reforzar sus lazos en el Indo-Pacífico. Lo hemos visto este fin de semana. Se ha reunido en su estado en Wilmington con los líderes de Australia, líderes de India, con el Quad. Luego también le hemos visto, le vimos ayer también aquí recibir al líder de Emiratos Árabes Unidos. Él continúa con esta lucha, ha reforzado también esta alianza con Japón y Corea del Sur, reforzando, ¿no?, la influencia de Estados Unidos en el mundo. Pero bueno, no ha acabado por ahora, le quedan 2 meses con este logro diplomático que tanto espera. Decíamos que la Asamblea General reúne a todos los países, también Pedro Sánchez está ya en Nueva York, va a estar allí toda la semana. De hecho, ayer intervenía en la Cumbre del Futuro lanzando varios mensajes, entre ellos una especie de paridad en cuanto a la Secretaría General de Naciones Unidas, diciendo que la próxima persona que ocupe ese cargo sea mujer, reclamando también impuestos para las grandes fortunas y lanzando también este mensaje. En tiempos de conflicto hay que asegurar principios fundamentales como el derecho internacional o los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y hay que seguir reforzándolos y actualizándolos a los retos de nuestra época. El respeto a la dignidad humana no puede ser selectivo ni condicionado por intereses políticos o estratégicos. Necesitamos movilizar la voluntad política, la acción decidida y urgente de la comunidad internacional para lograr un orden multilateral que responda con eficacia a los grandes desafíos de nuestro tiempo y a aquellos a los que se enfrentarán las generaciones venideras. Sara, ¿qué más va a hacer Pedro Sánchez en Estados Unidos esta semana? Bueno, tiene varios eventos en agenda, pero lo más importante sin duda será ese discurso de cada líder de cada Estado miembro en la Asamblea General, ¿no? Allí se espera probablemente que Pedro Sánchez haga referencia al reconocimiento unilateral de España a Palestina. Es algo que ya recordó aquí en la cumbre de la OTAN hace unos meses en Washington y supuestamente lo volverá a hacer ante la comunidad internacional, esperando quizás alguna reacción de otros Estados miembros. Esto será el plato fuerte de la semana, pero luego también pues, asistirá a cumbres económicas, a una cumbre económica junto al presidente de Brasil, Lula da Silva, también a charlas sobre la paz en el Consejo de Seguridad Nacional, así que tiene otros eventos, pero yo diría que el plato fuerte será ese esperado discurso en la Asamblea. Sara Canals, desde la Casa Blanca, gracias. A vosotros.
Bueno, hay otro evento que también queremos destacar de Pedro Sánchez, que lo podréis ver en directo a partir de las 2:15 aquí, que es ese encuentro entre España, Latinoamérica, el futuro de estas dos regiones y también el futuro económico, en un acto que comenzará a las 2:15, que terminará en torno a las 8 de la tarde, hora de Madrid, con una entrevista, con una comparecencia del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentado por Pepa Bueno, por la directora del diario El País. Líbano sigue siendo protagonista y lo es de este programa que iniciábamos con esa Asamblea General de Naciones Unidas, y muy pendientes de lo que pueda pasar en esta parte de Oriente Próximo, donde los bombardeos sorprendían en esta zona de la playa del sur del país, en el momento en el que ahora mismo estamos en directo viendo esa imagen. De momento, tranquilidad, aunque Benjamin Netanyahu ya ha dicho que la campaña continuará y que esto no ha hecho nada más que empezar, con el riesgo que nos decía antes Luis de Vega de que esto se convierta en una guerra total. Luz, comenzábamos contigo también el programa hablando un poco de cuál es la situación ahora mismo en esta parte del mundo. Mencionábamos un poco qué puede hacer Naciones Unidas. ¿Tú tienes alguna esperanza de que de Naciones Unidas en esta ocasión pueda salir alguna pista que ayude a resolver la crisis? Bueno, Francia ha pedido una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad. Eso ya es un paso, pero posiblemente no vaya a salir nada de allí. Ya sabemos que Estados Unidos ha practicado su derecho al veto durante el último año, prácticamente, en todo lo que tiene que ver con las resoluciones sobre Gaza y Palestina. Y de la Asamblea General seguramente oigamos discursos muy duros por parte de algunos líderes árabes y no solo árabes, pero mientras no pasemos de los discursos a los hechos, mientras no se obligue a Israel a cumplir con la legalidad internacional, Israel en este momento está atacando un Estado soberano, está obligando a desplazarse a la población. Cuando hablamos del sur del Líbano, no solamente se está atacando en el sur, está atacando en el Valle de la Bekaa, está atacando también en el norte. Mientras no se le obliga a cumplir con la legalidad internacional, Naciones Unidas progresivamente en este conflicto, como en otros, pero sobre todo en este, porque no olvidemos que Israel es el resultado de una decisión del año 1947 de partición del territorio de la Palestina, del mandato británico en 2 estados, y por lo tanto tiene una obligación moral y jurídica especial sobre lo que sucede en Palestina. Mientras no pasemos de los discursos y los hechos, de los discursos y las palabras, a las medidas concretas que obliguen a Israel a cumplir con la propia legalidad internacional, los discursos son año tras año papel mojado. Y así lo sienten y lo viven no solo los palestinos o no solo los libaneses, toda la población árabe, en una zona que cada día está más depauperada, cada día está más al borde de un conflicto generalizado, y que de ninguna manera puede ser la base para que Netanyahu, como dice, haya un futuro de paz y prosperidad. Es imposible. Antes hablábamos de los apoyos que podía tener Netanyahu, los apoyos que tiene Netanyahu. Después de un año de guerra ya en Gaza, viendo los resultados, viendo que Hamás no va a desaparecer y sigue presente, las incursiones ahora en el Líbano, ¿cuál es para ti la clave para que siga teniendo apoyos internamente dentro de un país que al final es una democracia y que podría volverse en contra de su propio primer ministro después de un año de guerra? Primero porque en tiempos de guerra, en tiempos de conflicto, siempre los pueblos se unen alrededor de su líder, por más que el líder pueda ser muy cuestionado. Cuando estalló el conflicto en Gaza, a las pocas semanas, yo misma lo dije, ¿no? Quien sale beneficiado, el primer beneficiado de esto, salió publicado en el periódico, va a ser Benjamin Netanyahu. Con él todo, incluso el Partido Laborista ha tenido que entrar en el gobierno, ha sacado un gabinete de guerra, y además el resto de fuerzas que no son, digamos, la extrema derecha nacionalista, religiosa o la propia derecha del Likud, están debilitadas y prácticamente desaparecidas. Lo que en su día fue el campo de la paz israelí de los años 90, cuando comenzó el proceso de Oslo, ha desaparecido. Y entonces, en este momento, desde dentro de Israel, Netanyahu no va a tener oposición porque se ha olvidado su polémica reforma jurídica, y dentro de la propia sociedad israelí, la parte judía, que bueno, no olvidemos que en Israel hay un 20% de población palestina con nacionalidad israelí, que también está siendo atacada, coaccionada, y se ha convertido en
ciudadanos israelíes que ya eran de segunda porque tienen otros derechos diferentes en sospechosos y están siendo también perseguidos, encarcelados. Netanyahu en este momento no tiene oposición interna, por eso es fundamental lo que la comunidad internacional haga para obligarle a cambiar esta actitud de belicosidad y de violencia extrema, no solo contra los palestinos, sino, como estamos viendo en este momento, también contra los libaneses. Déjame incorporar a la conversación a Ana María Salazar, compañera del País en Estados Unidos. Ana María, tú conoces muy bien también la posición de Estados Unidos históricamente sobre lo que ha sido este conflicto. ¿Ves algún matiz, algún cambio en el hecho de que con esta nueva fase de la guerra en Oriente Próximo Estados Unidos se pueda estar moviendo de forma distinta como lo ha hecho en otras ocasiones? Mira, yo creo que la única forma de entender los posicionamientos que vamos a ver en las siguientes semanas en relación a este conflicto tiene que ver con las elecciones internas con Estados Unidos. O sea, el discurso que vaya a dar hoy el presidente Joe Biden va a estar muy cuidado, o van a tratar de cuidarlo de tal forma de que pueda continuar Estados Unidos, por lo menos el presidente Biden desde la Casa Blanca, subrayando su apoyo contundente a Israel, tal vez no tanto para Netanyahu, pero al mismo tiempo reconociendo la violencia que se está ejerciendo y cómo ha ido creciendo esta violencia. Entonces eso va a ser un discurso muy interesante para ver cómo balancear esas dos posiciones, pero ciertamente para la candidata Kamala Harris se le está empezando a tener problemas con alguna parte de su electorado, un electorado que está en contra de la violencia que está ejerciendo Israel ahora en Líbano y claro que en Gaza, y ha habido amenazas de un grupo de electores que están dispuestos a apoyar, por ejemplo, una candidata independiente que se llama Jill Stein, en lugar de apoyarlo a ella, particularmente en estados como por ejemplo el estado de Michigan, donde hay muchos electores que son de descendencia árabe. Entonces, no sé, o sea, no creo que vaya a haber un cambio importante en la posición de Estados Unidos en términos reales, pero yo creo que en el discurso va a tratar Biden, me parece, de cuestionar ya este nivel de violencia que está ejerciendo Israel. ¿Veis que Estados Unidos tiene el mismo poder de mediación o de capacidad para impulsar la resolución del conflicto que podía tener hace 5 años, hace 10 años, o es un actor que no tiene el mismo poder que tenía hace tiempo, Luz? Mira, es muy interesante tu pregunta. Perdón. Ana, empieza tú, Ana María, si quieres. Sí. Sí. Mira, es muy importante la pregunta que haces porque esa capacidad de mediación claramente lo fue perdiendo Estados Unidos cuando fue presidente Donald Trump. Y eso es importante subrayarlo porque ante la eventualidad de que Donald Trump pueda ser reelecto, y si tú ves las encuestas el día de hoy, hay posibilidades de que Donald Trump sea reelecto, y yo creo que Netanyahu, bueno, todos los actores de este conflicto están conscientes de esa eventualidad. Es muy difícil, después de los 4 años de Donald Trump, la situación actual que se está viviendo, particularmente pues el enfrentamiento o el hecho de que Joe Biden, el presidente Joe Biden, no le daba el apoyo tal vez que Netanyahu sentía que necesitaba, por lo menos públicamente. Yo creo que Estados Unidos como mediador ha perdido un espacio. La pregunta es ahora quién puede jugar el papel de mediador. Luz. La mediación que pueda tener Estados Unidos por intermediación de otros países árabes, porque sería la manera de poder llegar por ejemplo, a un alto el fuego en Gaza, Estados Unidos lo ha perdido hace tiempo. Hay otros conflictos en la región que también están en la mesa y que hay que tener en cuenta cuando Estados Unidos media o intenta tener una política activa.
está la cuestión del papel de los Emiratos Árabes en la guerra del Sudán, por ejemplo, o en el Yemen, en el conflicto del Yemen, y cuando Estados Unidos tiene que presionar a alguno de sus socios para que intervenga, aunque sea subrepticiamente, para un alto el fuego en Gaza, está todo esto también en juego. Y Estados Unidos ha perdido su capacidad de presión, porque estos estados del Golfo, sobre todo, o la propia Arabia Saudí, también han aprendido de la experiencia con Donald Trump y han buscado apoyo fuera de Estados Unidos y saben jugar ahora con otros actores como es Rusia o como es China. Así que las posibilidades que había antes, hace pongamos 5 o 6 años, de que Estados Unidos tuviera un papel determinante en la solución, se han ido diluyendo en estos años. Yo también quiero añadir algo a la pregunta que hacía sobre las elecciones norteamericanas y el futuro que pueda haber en la campaña. Creo que hay algo que está ahí latiendo, que no sabemos todavía cómo se va a manifestar, y que son las movilizaciones de los estudiantes, que antes de verano fueron muy importantes en determinados cambios, aunque fueran cosméticos, de la posición de Estados Unidos, y que ahora mismo, con el curso recién empezado, no sabemos si van a volver a activarse. Es cierto que los campus se han blindado, que los movimientos estudiantiles están siendo perseguidos, pero no podemos dejar de perder de vista esto, que va a ser también fundamental para que la opinión pública americana y determinados sectores de la población, como comentaban, por ejemplo, en la zona alrededor de Chicago, tomen determinadas decisiones en la próxima votación. Y eso Kamala Harris lo sabe y quizá tenga que jugar con ello en las próximas semanas. Claro, sobre esto, Ana María, nos preguntábamos también cómo ese apoyo de Estados Unidos puede ser muy distinto por el hecho de que haya generaciones jóvenes que no tienen esa conexión sentimental con lo que fue el origen de Israel, el nacimiento del Estado israelí, la historia, en definitiva, del siglo XX, y que vean ahora todo ese conflicto con unos ojos despejados de toda esa parte, digamos, más histórica, ¿no?, de lo que fue el inicio del Estado de Israel y el por qué surgió Israel en un principio. Mira, yo creo que tienes toda la razón, porque estamos hablando de un cambio generacional muy importante, que en cierta forma Kamala Harris representa parte de ese cambio generacional en términos de la clase política estadounidense y el partido demócrata. Pero en el caso al surgir este conflicto, yo creo que en parte del rechazo que se vio particularmente de estudiantes universitarios tiene que ver con la figura de Netanyahu. O sea, Netanyahu como líder, como presidente de Israel, es indefensible. Y por más que la Casa Blanca ha tratado de matizar su apoyo a Netanyahu, pero tratar de mostrar que sí están apoyando al pueblo israelí. Esa ha sido la dificultad, y ese choque de visión se ve claramente en los estudiantes universitarios y hasta los mismos analistas que tratan de defender este apoyo total a Israel ante este conflicto y ante una eventualidad de que Netanyahu tenga que enfrentar la Corte Penal Internacional. El hecho es de que yo como lo estoy viendo, y particularmente en este proceso electoral que se está viviendo en este momento, es el rechazo a la figura de Netanyahu. El momento en que la figura de Netanyahu, ese personaje de Netanyahu, ya no esté ya no sea presidente o ya no ejerza ese liderazgo, yo creo que el reparar la relación, o por lo menos la visión que se tiene por parte de una nueva generación de estadounidenses, va a ser más factible. Pero si llega a ser electa Kamala Harris como presidenta de Estados Unidos, sí va a tener un tema muy difícil en términos de cómo va a ser su relación con Israel ante esta realidad de que si sigue ella es electa y sigue Netanyahu como presidente de Israel, pues va a ser una relación muy, muy, muy difícil. Luz, los países de la región, lo veíamos antes en el mapa, ¿pueden hacer algo? ¿Pueden contribuir en algo? Y en este sentido, ¿importa quién esté en la Casa Blanca para que esa colaboración pueda ser más fructífera? Bueno, los países más inmediatos, los limítrofes, Egipto y Siria,
están sumidos en un proceso, en el caso de Egipto, de autoritarismo y contrarrevolución, que tiene también a casi 40.000 presos políticos en las cárceles, y ya hemos visto que el presidente Abdel Fattah al-Sisi no ha hecho prácticamente nada por aliviar lo que está sucediendo en Gaza en términos humanitarios, que sería a lo mejor lo que hubiera podido hacer. En cuanto a Siria, todavía está por rehabilitar el régimen de los Assad, así que los más cercanos desde luego no. Los que en la sombra podrían, y de hecho están participando, como Qatar en las negociaciones para un alto el fuego, o los Emiratos Árabes Unidos, también están sumidos en sus propios conflictos entre ellos por el liderazgo en la región, por su pugna también con Arabia Saudí en este momento, y es difícil que por parte de los regímenes árabes pueda haber algún cambio significativo. Después de los meses del genocidio en Gaza, hemos visto cómo por fin el príncipe heredero de Arabia Saudí ha declarado que no va a reconocer al Estado de Israel, como estaba previsto en los acuerdos de Abraham y parecía inminente antes del 7 de octubre, mientras no se cree un Estado palestino con Jerusalén como capital. Es una declaración que puede parecer de palabras, pero es muy importante viniendo del príncipe heredero saudí. Y esto es un cambio que va a ser, si llegue quien llegue a la Casa Blanca, va a ser una nueva condición para el futuro que se pueda tener en las relaciones. En cualquier caso, yo creo que Netanyahu es muy fuerte, y es muy fuerte porque la sociedad israelí se ha derechizado. Y se ha derechizado porque los asentamientos en Cisjordania han crecido exponencialmente durante los últimos 5 o 6 años, porque las elecciones han dado un poder muy fuerte a todos los grupos extremistas por el sistema electoral que hay en el país, y en ese sentido, llegue quien llegue a la Casa Blanca, se va a encontrar con un gobierno en manos de extremistas nacionalistas religiosos. ¿Tú cómo lo ves, Ana María? ¿Esa percepción de los actores en la región puede ser también distinta por parte de Estados Unidos? Esa percepción que tiene de Egipto, de Siria, incluso de Irán, respecto a una posible negociación para que se consiga la paz en esta zona del planeta. Mira, yo creo que mucho va a depender sobre un tema que tampoco hemos puesto sobre la mesa, y es la cantidad de recursos que se va a requerir para poder, una vez que ya termine las agresiones de Israel hacia Gaza y ahora al Líbano, se va a requerir muchísimos recursos. Y algo que ha hecho Estados Unidos en todas estas décadas es que una de las razones que Estados Unidos juega un papel de mediador es el hecho de que ha proporcionado recursos pues a Israel para defenderse con armas, que de hecho todos esos recursos están siendo cuestionados en este momento, un poco menos ahorita porque todavía está el proceso electoral, pero les puedo garantizar que a partir de enero, ya que el nuevo presidente tome protesta, el tema de los recursos que se le da a Israel para poder armarse, pero al mismo tiempo los recursos que va a requerir Palestina y parecería que el Líbano también. Entonces, el tema de cuántos de estos países también estén dispuestos a inyectar recursos para empezar un proceso de reconstrucción, creo que va a ser muy importante. Entonces eso yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Luz. Lo único es que no hay que subestimar el tema de los recursos y cómo Estados Unidos lo ha usado a través de los años como una forma de o jugar un papel de mediador o tener la capacidad de poder presionar, aunque no lo ha hecho muy bien, presionar a Israel. Por último, Luz, te quería preguntar por el papel de Europa. ¿Ves a Europa como un actor decisivo, o igual que la influencia de Estados Unidos se ha desdibujado en estos últimos años, la de Europa también le ha pasado lo mismo? Bueno, Europa como tal no tiene una política exterior conjunta, es uno de los grandes problemas que afronta la Unión Europea, por más que Josep Borrell tenga una voz e intente ejercer en algunos momentos ese papel, pero la realidad es que luego los Estados actúan de manera autónoma.
en esta cuestión. Así que una presión conjunta de Europa ya hemos visto que no es posible, que hay estados que directamente lo impiden. Ahí está, por ejemplo, claramente Hungría o Alemania de una manera menos clara, pero también directamente, y cada estado actúa de una manera propia. Lo que sí que debería hacer Europa, a lo mejor eso es mucho más sencillo que una hoja de ruta con un proyecto común para buscar una solución, una nueva conferencia de Madrid, unos nuevos acuerdos de Oslo, por poner nombres europeos en el conflicto que se viene arrastrando. Lo que sí que podría hacer Europa es obligar a que se cumpla la normativa y la legislación europea que ya existe y que se está incumpliendo sistemáticamente por parte de Israel, y que no solo tiene que ver con cuestiones de derechos humanos, sino, como muy bien ha dicho Ana, con una cuestión económica, con cuestiones que tienen que ver con el comercio y con las relaciones internacionales, que impiden, por ejemplo, el intercambio de productos de los territorios ocupados, que exigen que no haya venta de armas para el uso contra población civil, y que es cumplir con la normativa europea, o bueno, yo soy profesora, pues que por ejemplo, ¿no?, los proyectos de investigación que tienen detrás empresas armamentísticas o que están situados en universidades en territorios ocupados se cierren. Todas estas cosas que sí que se pueden hacer y que nada más es aplicar la normativa que existe, no poner en marcha nada nuevo. Europa sí que podría exigir que se haga, España podría exigir que se haga. Y aquí me gustaría hablar no solo de Europa, sino mencionar lo que está sucediendo en España. El presidente del Gobierno está teniendo, hemos escuchado unas declaraciones proactivas diciendo que tiene que solucionarse el conflicto, que esto no puede seguir sucediendo, pero al mismo tiempo oímos al ministro Álvarez decir que el ataque de Israel es una respuesta a los ataques de Hezbollah. Bueno, la lengua no se puede utilizar de esta manera. En Líbano no se puede decir que han muerto más personas, no han muerto, han sido matadas en los ataques del ejército de Israel. Así que también esto es importante, ¿no? Crear un discurso que no sea ambivalente, que deje claro que es necesario que se cumpla con la legalidad internacional. Gluz, muchas gracias, Ana María. Antes de despedirte, aprovechando que te tenemos aquí, para la gente que no te conozca, Ana María Salazar es una de las periodistas que mejor conoce todas las materias de seguridad, no solamente en el continente americano, sino también en todo el mundo. Ha colaborado y ha trabajado también muy cercana a algunas de las administraciones de Estados Unidos, como por ejemplo la administración Clinton. Más allá del conflicto de Oriente Próximo, ¿qué dibujo haces tú de cuál puede ser el mundo que viene, el año que viene? Ahora que comienza este curso político con la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿qué imagen haces tú de cómo será el planeta que nos vamos a encontrar en los próximos 365 días? Qué difícil tu pregunta, y mucho va a tener que ver quién es el siguiente presidente de los Estados Unidos. Uno de los temas que se va a abordar el día de hoy, seguramente el presidente Biden, es el tema de la guerra en Ucrania. De hecho, Zelensky está en Estados Unidos, está haciendo lobby, y están buscando activamente que antes de que se vaya el presidente Biden, que puedan aprobar un presupuesto adicional para poder seguir armando a Estados Unidos. Entonces tú tienes este conflicto entre Ucrania, el ataque de Rusia a Ucrania, la guerra en Ucrania, por una parte, en donde tienes dos candidatos a la presidencia que tienen visiones muy diferentes de cómo se va a resolver este conflicto. Tienes pues las agresiones de China, este cuestionamiento de en qué momento China va a hacer una decisión de que tiene que va a tomar riendas o más control sobre el territorio de Taiwán, o simplemente hacer una invasión, o sea, aprovechar tal vez esta coyuntura. Creo que también depende de quién sea el siguiente presidente de Estados Unidos. Un país que ha sido una gran preocupación para Estados Unidos y que seguramente de nuevo va a tener más presencia, por lo menos en la conciencia de las estrategias del Gabinete de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es Norcorea, que ha seguido demostrando un alto nivel de agresión, y con el tiempo, pues si no tiene un arma de destrucción masiva, seguramente ya lo tendrá en muy poco tiempo, y seguramente va a ser durante la administración del siguiente presidente de los Estados Unidos. Y en el caso del continente americano, obviamente sigue temas muy serios
de gobernabilidad en varios países. Empecemos con Nicaragua, que nadie está hablando sobre Nicaragua y la dictadura que se está viviendo en Nicaragua, la dictadura que se está viviendo en Venezuela, y cómo estos países, debido a la ingobernabilidad que tienen, se está traduciendo en olas masivas de migración. Yo creo que no puedo yo dejar de subrayar la importancia y que está ahora jugando el tema migratorio. Sé que en Europa ustedes ya han estado y siguen viviendo esta crisis. En este lado del mundo el tema está ahora muy enfocado en la ingobernabilidad de varios estados, ya sea por pobreza, por seguridad o porque son países totalitarios, y todo eso se está reflejando en la región y acaba siendo uno de los temas prioritarios de estas elecciones, y cada uno de los candidatos tiene visiones diferentes de cómo resolverlos. Entonces, cuando tú empiezas a juntar todo este rompecabezas de conflictos que se están presentando alrededor del mundo, el siguiente presidente de los Estados Unidos tiene que hacer decisiones muy complejas, y la pregunta es si lo va a hacer usando las instituciones y usando pues esta capacidad que ha tenido Estados Unidos de crear aliados alrededor del mundo, aún con países que tal vez no tienen la misma visión que Estados Unidos, pero por lo menos asegurar que la OTAN siga funcionando, por ejemplo, como la OTAN. O vas a tener un presidente que no cree en las instituciones, y de hecho cuando fue presidente Donald Trump hace 4 años hizo un esfuerzo de tratar de debilitar particularmente estoy pensando en la OTAN, pero también las instituciones que tiene que ver con proporcionar recursos y ayuda que requieren estados, estoy hablando de aquí en este hemisferio, para tratar de reducir esta migración masiva que está sucediendo. Entonces, si tú me preguntas en este momento, y perdona que sea tan pesimista, pero sí tengo muchísima preocupación de lo que pueda suceder a partir de enero de 25, si es que se puede definir sin un conflicto o otra insurrección, quién es el siguiente presidente de Estados Unidos, que creo que va a ser el primer gran reto de que el siguiente presidente de Estados Unidos pueda llegar a la presidencia sin tener otra insurrección o cuestionamientos o una crisis constitucional. Ana María Salazar, gracias. Luz Gómez, catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias a las dos, ha sido desde luego un privilegio teneros en este programa. Gracias a vosotros. Así que el mundo en pausa hasta el próximo 5 de noviembre, cuando se celebren las elecciones en Estados Unidos. Dentro de aproximadamente una hora comienza la Asamblea General de Naciones Unidas con el discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. A las 2:15 hora de Madrid, que serán las 8:15 de la mañana en la costa este de Estados Unidos, el programa especial de El País sobre las relaciones entre América Latina y España, económicas y políticas, un programa en directo que podréis ver también aquí en el diario El País, en el que intervendrá el propio Pedro Sánchez para cerrar la jornada. Así que gracias a los que nos habéis seguido por el canal de televisión de El País en Televisiones Conectadas, los que estáis en el propio periódico, en HuffPost o en Cadena SER. Volvemos pronto.